Al ceder su asiento a una anciana en el autobús, Sofía escuchó de ella: cuando tu marido te regale un collar, déjalo durante la noche en un vaso con agua. En ese momento no le dio importancia, pero días después, cuando su marido realmente le trajo un collar, Sofía recordó el aviso y lo metió en un vaso con agua. Sofía cerró la carpeta de contabilidad, apagó el monitor y se estiró en la silla, destensando el cuello agarrotado. Faltaban 5 para las 6. Hora de irse. Por la ventana de la oficina de la constructora, en las afueras de Madrid, el asfalto ya oscurecía. El final del año robaba con seguridad las últimas horas de luz. En el alféizar había un helecho amarillento al que siempre olvidaban regar y una taza con el resto de un café con leche frío, el tercero del día. Guardó los documentos en la caja fuerte, comprobó que la cerradura estuviera echada y sacó el bolso de debajo de la mesa, un bolso marrón gastado, de asa larga, que llevaba usando unos 5 años. Comprar uno nuevo siempre se quedaba para más adelante. Además, siendo sincera, no había dinero para eso. El sueldo de contable en una pequeña empresa en la periferia no era el tipo de dinero que permitía lujos. En el pasillo olía a humedad y a lejía. La limpiadora, doña Pura, ya había fregado el suelo de la primera planta. Sofía la saludó con un gesto al pasar, empujó la pesada puerta de entrada y salió a la calle. El viento de la sierra le golpeó el rostro, fino y cortante. Se subió el cuello de la chaqueta y caminó a paso rápido hasta la parada, 7 minutos a lo largo del muro de hormigón del polígono industrial, y luego cruzando el paso de peatones. Y allí estaba, la parada con la marquesina torcida y un horario que hacía tiempo que nadie consultaba. El autobús número 17 circulaba según su propio criterio, que no coincidía con ningún horario oficial. Sofía se sabía ese trayecto de memoria. Cada día laborable, 5 días a la semana, desde hacía 3 años, desde la oficina hasta su parada en el barrio de Las Rosas, eran 35 minutos sin tráfico. Con tráfico, y en esa época del año siempre había atasco, 50 minutos, a veces 1 hora. Hacía mucho que había dejado de irritarse por eso, así como había dejado de irritarse por muchas otras cosas en la vida. En la parada ya había algunas personas. Una mujer con pesadas bolsas del Mercadona, 2 adolescentes con mochilas, un hombre mayor con gorra que miraba el móvil. Sofía se quedó un poco apartada y sacó su propio móvil por costumbre, no porque esperara algo importante. No había mensajes. Al fin y al cabo, ¿a quién iba a escribir? Su única amiga cercana, Lucía, se había marchado en primavera a vivir a Valencia con su hermana, más cerca del mar. Se llamaban de vez en cuando, cada vez con menos frecuencia. Lucía se estaba adaptando a su nuevo hogar. Tenía sus propias cosas, sus propias conversaciones, su propia vida. Sofía no se resentía. Simplemente con cada mes que pasaba, se hacía más difícil marcar su número y contar algo más allá de sí, por aquí todo sigue igual. El autobús llegó 12 minutos después, un vehículo azul de la EMT, con las ventanas empañadas y unas puertas que chirriaban desesperadamente. Sofía se abrió paso hacia el interior y se dio cuenta de que no podría sentarse. No había asientos libres. Se agarró a la barra, apretó el bolso contra el costado y se preparó para un largo viaje de pie. El autobús dio un tirón y arrancó. Sofía se tambaleó, apenas manteniendo el equilibrio. Las calles conocidas pasaban tras el cristal empañado, kioscos cerrados, el letrero parpadeante de una farmacia, los árboles oscuros del bulevar. Miraba por la ventana y pensaba que tenía que comprar patatas y cebollas, y que Marcos probablemente no había bajado la basura. Se lo había pedido por la mañana. Él asintió, pero ese gesto suyo ya no significaba nada. Marcos. Al pensar en su marido, Sofía no sentía ni irritación ni calidez, sino un peso denso y familiar, como el de una mochila que se carga durante tanto tiempo que uno deja de notar el peso, pero la espalda duele igual. ¿Se habían conocido 5 años atrás? Unos amigos en común los invitaron a un cumpleaños. Un piso lleno de gente, música saliendo de un altavoz, conversaciones en la terraza. Sofía tenía 32 años, y ya casi había renunciado a esperar que alguien apareciera en su vida. No es que se considerara fea, simplemente las cosas no salían. Del trabajo a casa, a veces al cine con Lucía, a veces un café en casa de una vecina. Un círculo en el que los hombres no permanecían. Pero Marcos se quedó. Él era 2 años mayor, alto, de pelo oscuro y con un lunar en la mejilla derecha que le daba un aire de encanto infantil. No era un gran conversador, pero sí preciso. Tenía el don de decir exactamente lo que la otra persona necesitaba oír. Aquella noche, se sentó a su lado en la cocina cuando todos ya se habían dispersado, y estuvieron hablando 2 horas sobre el trabajo, los planes, sobre lo extraña que es la vida. Él trabajaba como gerente en un concesionario, y hablaba de ello con humor y autoironía. Sofía se reía. Hacía tiempo que no se reía así. Un mes después empezaron a salir.
6 meses después se casaron discretamente, sin una gran celebración, en el juzgado del barrio. Lucía fue su testigo. Por parte de Marcos, fue su amigo Carlos. Después del juzgado, se sentaron los cuatro en una cafetería. Marcos pidió una botella de cava e hizo un brindis que hizo que a Sofía le escocieran los ojos, por haberte encontrado tarde, pero para siempre. El primer año fue bueno. Marcos llegaba del trabajo, y a veces le traía flores baratas, pero a ella le hacían ilusión. Los fines de semana cocinaban juntos, hacían planes. Él hablaba de abrir su propio negocio, algo relacionado con recambios de coche. Sofía lo escuchaba, creía en él, lo apoyaba. Le gustaba tener a alguien cerca con quien compartir las noches, no tener que volver a un piso vacío. Luego, algo empezó a cambiar lentamente, casi sin notarse, como una grieta en la pared que al principio confundes con una sombra. Marcos dejó el trabajo en el concesionario. He encontrado algo mejor, dijo. Sofía no hizo preguntas, decidió que su marido sabía lo que hacía. La opción mejor resultó ser una empresa fantasma que cerró 2 meses después. Luego vino otra cosa, vender no sé qué por internet, conversaciones sobre una sociedad con un tal Sergio al que Sofía nunca llegó a conocer. Cada vez Marcos se excusaba, es temporal, estoy buscando, el mercado está difícil ahora, necesito encontrar mi nicho. Los meses pasaban, el nicho no aparecía. Marcos pasaba cada vez más tiempo en el ordenador, páginas web, videos, conversaciones interminables por WhatsApp. A veces salía a reuniones y volvía con un humor indefinido, a veces eufórico, a veces sombrío. Dinero a casa no traía. A veces conseguía trabajos esporádicos. Ayudaba a alguien con una mudanza, montaba muebles de IKEA que anunciaba por internet, pero eran pequeños ingresos que la mayoría de las veces gastaba en sí mismo. Sofía lo sobrellevaba todo sola. La hipoteca, la comida, los gastos del día a día, todo saliendo de su sueldo de contable, que cada año parecía menguar. No montaba escenas, no le daba ultimátums. Quizás debería haberlo hecho, pero había crecido en una familia donde las mujeres aguantaban. Su madre aguantaba a su padre, su abuela a su abuelo, y eso se consideraba normal. No porque fueran débiles, sino porque creían que así debían ser las cosas. La familia es la familia, en lo bueno y en lo malo. La única riqueza verdadera que Sofía tenía era la finca, un terreno con una casa de ladrillo en un pueblo de la sierra, Miraflores, a 20 minutos de la ciudad, cerca de un embalse. Su abuela, doña Isabel, le había dejado la casa en herencia. Murió 2 años atrás, tranquilamente mientras dormía, a los 83 años. Sofía lloró tanto que no pudo hablar en el funeral. La abuela era para ella más que una abuela. Era un ancla, un punto de apoyo. Alguien a quien podía visitar en cualquier momento y simplemente sentarse en el porche con una taza de manzanilla. La finca eran las vacaciones de verano, el olor de los higos maduros cayendo sobre la hierba, el dulce de membrillo de la abuela en una cazuela sobre el fuego, el chirrido de la cancela, los cubos de agua del pozo, el gato atigrado de los vecinos que se tumbaba en el porche, entrecerrando los ojos al sol. Todo eso había quedado. La casa seguía en pie, las higueras crecían, solo que la abuela ya no estaba. Las tierras en Miraflores se revalorizaban cada año. Los terrenos vecinos ya se vendían por cifras considerables. La zona se estaba desarrollando, habían asfaltado una carretera decente desde la ciudad y cerca estaban construyendo una urbanización de chalets. Sofía sabía más o menos cuánto valía su terreno, pero esa cifra no le interesaba. No pensaba vender. Marcos, en cambio, sí. Empezó a sacar el tema unos 6 meses después de la muerte de la abuela. Al principio, con cuidado, como quien no quiere la cosa, Sofía estaba pensando, apenas vamos a la finca, está ahí parada, solo pagamos el IBI. Si la vendiéramos, podríamos invertir el dinero en algo productivo. He visto una oportunidad. Si tuviéramos capital inicial, Sofía negó con la cabeza en silencio y se fue a la cocina. Marcos no insistió, pero unos meses después volvió al tema, esta vez de forma más directa. Mira, he estado mirando. Los terrenos en Miraflores se están vendiendo a partir de 300,000 euros. Con la casa se podría sacar 400,000 si encontramos un buen comprador. Es dinero de verdad, Sofía. ¿Podríamos? No, dijo ella. Cortante, sin explicaciones. ¿Pero por qué? Sé razonable. La casa está vacía de todos modos. Empezará a deteriorarse. ¿Y la reforma? He dicho que no, Marcos. Es la casa de la abuela. No la voy a vender. Él se calló, pero ella vio cómo se le tensaba un músculo en la mandíbula. Entrelazó los dedos sobre las rodillas y se giró hacia la ventana. El tema estaba zanjado, pero como se descubriría más tarde, solo para Sofía.
Marcos dejó de sacar el tema directamente, pero a veces dejaba caer frases. Si tuviéramos un colchón decente, con un terreno así, otros ya se habrían mudado a un piso nuevo hace tiempo. Sofía lo dejaba pasar. Creía que solo se estaba quejando. No sabía que él hacía mucho que había dejado de solo quejarse. Aquella tarde fría, el autobús avanzaba por el tráfico vespertino, deteniéndose en cada semáforo. Sofía estaba de pie cerca de la puerta trasera, agarrada a la barra, contando las paradas. En la tercera antes de la suya, el hombre que estaba delante de ella se levantó y se dirigió a la salida. Sofía se sentó en el lugar que había quedado libre, un asiento de plástico frío, con el centro hundido, y estiró las piernas. La espalda le zumbaba después de un día entero en la silla. En la siguiente parada, las puertas se abrieron y una señora mayor subió al autobús, baja, menuda, con un abrigo largo de color gris y una boina de lana verde oscuro. Debía tener unos 70 años, quizás más. Subió los escalones agarrándose a la barandilla y miró a su alrededor. No había asientos libres. Sofía se levantó sin dudarlo. Fue automático. Siempre lo hacía, desde niña. Su abuela le había enseñado: si hay una persona mayor de pie en el transporte, te levantas. Sin pensarlo, sin debates internos, simplemente te levantas. Siéntese, por favor, dijo, haciéndose a un lado. La señora la miró, sonrió agradecida, no con una sonrisa amplia, sino de una manera cálida, solo con los ojos, y se sentó. Sofía volvió a la barra y se acomodó mejor. Nada especial. Una tarde corriente, en un autobús corriente. Pasaron 3 paradas. El autobús fue vaciándose poco a poco. La gente se bajaba. El agobio del final del día se disipaba. Sofía ya se preparaba para la suya. Se cambió el bolso de hombro. Buscó el abono en el bolsillo. Y entonces sintió un ligero toque en el codo. Se giró. La anciana de la boina verde la miraba desde abajo. Sus ojos, al contrario de lo que Sofía esperaría de una mujer de su edad, no eran llorosos ni turbios. Eran claros, atentos, con una agudeza penetrante, como si no solo mirara, sino que viera algo inaccesible para los demás. «Hija mía», dijo la mujer en voz baja, inclinándose un poco, de modo que Sofía percibió un leve aroma a lavanda y algo de menta. «Escúchame con atención. Cuando tu marido te regale un collar, no te lo pongas. Déjalo toda la noche en un vaso con agua. ¿Confía en mí?» Sofía se quedó inmóvil. La mano en la barra se apretó con más fuerza. Retrocedió medio paso instintivamente y miró a la anciana, intentando comprender. ¿Era una broma, una cámara oculta? Quizás la mujer la había confundido con otra persona. ¡Qué collar, qué vaso! Marcos no le regalaba nada desde hacía un par de años. En su último cumpleaños, le llevó un ramo de la floristería más cercana, 5 claveles envueltos en celofán, sin siquiera firmar la tarjeta. Y antes de eso, Sofía no recordaba cuándo le había dado por última vez algo que pudiera llamarse un regalo. «Disculpe», dijo Sofía, tratando de mantener la voz firme. «Creo que me confunde con alguien». La anciana negó lentamente con la cabeza. El movimiento era tranquilo, seguro, no tenía dudas. «No te confundo, Sofía. Tú solo acuérdate. Un vaso con agua, por la noche». La llamó por su nombre. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pequeño, desagradable, como una corriente de aire. Abrió la boca para preguntar cómo sabía su nombre, pero en ese instante el autobús dio un frenazo, y por el altavoz sonó una voz metálica. «Barrio de las Rosas». Las puertas se abrieron con un silbido. Sofía dio un paso hacia la salida, puso un pie en la acera y se giró de inmediato, mirando hacia el interior del autobús por las puertas abiertas. La anciana estaba sentada, inmóvil, con las manos juntas en el regazo, mirando al frente, no a Sofía, sino a un punto en el vacío, como si un minuto antes no hubiera habido conversación alguna entre ellas, como si no hubiera pasado nada. Las puertas se cerraron, el autobús se alejó. Las luces traseras rojas se perdieron en la oscuridad. Sofía se quedó parada en la parada unos segundos, sin poder moverse. Luego se ajustó el bolso al hombro y caminó hacia su casa, cruzando el patio interior, pasando por el parque con el tobogán desconchado y los columpios que crujían suavemente con el viento. Su bloque de 5 pisos estaba al fondo del patio, entre viejos plátanos. Tercer piso, apartamento 18. Subió las escaleras, el edificio no tenía ascensor, y abrió la puerta con la llave. En el recibidor había luz. En el perchero colgaba la chaqueta de Marcos. Desde la habitación llegaba un murmullo constante. El ordenador como siempre. «Hola», dijo Sofía al aire, mientras se quitaba los zapatos. «Hola», respondió Marcos desde algún lugar del fondo del piso. Su voz sonaba distraída, ausente. Sofía fue a la cocina. El cubo de la basura rebosaba. Sacó la bolsa en silencio, la ató y la dejó junto a la puerta.
Luego abrió la nevera. Estantes casi vacíos. Un trozo de queso en su envoltorio reseco, un bote abierto de pepinillos, 1 litro de leche, huevos. Cogió los huevos, puso una sartén en el fuego. Mientras el huevo frito chisporroteaba, Sofía se quedó mirando por la ventana hacia el patio. La farola de fuera iluminaba un charco donde se reflejaba un trozo de cielo oscuro. Y, de nuevo, como un disco rayado, la voz resonaba en su cabeza. No te confundo, Sofía, un vaso con agua. Por la noche. ¿De dónde sabía esa mujer su nombre? Sofía estaba segura de que la había visto por primera vez. El rostro era desconocido. La voz no la reconoció. Quizás la anciana tenía alguna relación con su abuela. Miraflores era un pueblo pequeño, todos se conocían, pero Sofía no recordaba a nadie así entre las amigas de su abuela. Aunque, siendo sincera, en los últimos años la había visitado con menos frecuencia de lo que debería. Trabajo, casa, Marcos. En la cena, si es que se podía llamar cena a un huevo frito con pan y una infusión, Marcos se sentó frente a ella, mirando el móvil sin levantar la vista. Sofía quiso contarle lo de la anciana. Las palabras ya estaban en la punta de la lengua. Imagina hoy en el autobús, pero se detuvo. Algo la contuvo, no miedo, ni sospecha, sino una sensación difusa, de que esa conversación no era para Marcos, que la despacharía con un gesto, diría, la vieja estaría loca, y volvería a su pantalla. Y probablemente tendría razón, lógicamente claro que la tendría. Una anciana desconocida en un autobús dando consejos extraños, y que hay cada loco suelto por ahí. Pero Sofía no se lo contó. Recogió los platos, fregó la sartén, limpió la mesa. Marcos volvió al ordenador. Ella se fue a la cama, apagó la luz y se quedó tumbada un buen rato mirando al techo. Al otro lado de la pared, amortiguada, zumbaba la voz de algún video. Marcos veía algo hasta altas horas de la noche. Cuando tu marido te regale un collar. Sofía se giró de lado, se arropó con la manta hasta la barbilla e intentó dormir. ¿Qué collar? Marcos no le iba a regalar ningún collar. ¿No le había comprado ni una tableta de chocolate en 2 años? ¿La anciana se confundió o simplemente era una mujer extraña? Pasa. Cerró los ojos y empezó a contar respiraciones. En la 43ª se durmió. Pasó una semana. El frío se instaló definitivamente. Por la mañana, los charcos del patio se cubrían de una fina capa de hielo, que por la tarde se derretía con la llovizna. Sofía iba a trabajar, volvía en el mismo autobús, preparaba la cena y se dormía. Todo como de costumbre. El extraño encuentro en el autobús se iba borrando gradualmente de su memoria, como una fotografía antigua. Los contornos aún eran visibles, pero los detalles ya se diluían. Sofía se sorprendió un par de veces recordando los ojos penetrantes de la anciana y el olor a lavanda, pero enseguida se contenía. Bah. El jueves por la noche, un jueves absolutamente corriente, sin nada de especial, Sofía volvió a casa un poco más tarde de lo habitual. En el supermercado de su calle había cola. Estuvo unos 15 minutos esperando por un paquete de arroz y una botella de aceite de girasol. Subió al tercero, hizo sonar las llaves, abrió la puerta e inmediatamente notó que algo era diferente. En el recibidor olía a colonia. No el rastro de ayer, no un olor que se hubiera quedado, sino fresco, intenso, como si alguien acabara de echársela. Marcos estaba en el pasillo. Estaba recién afeitado, tan apurado que la piel se le veía azulada, como en los tiempos en que se estaban conociendo. Llevaba una camisa azul oscuro, con un estampado pequeño. Sofía no entendió de inmediato por qué esa camisa le parecía extraña. Luego se dio cuenta, era nueva, nunca lavada, aún con los pliegues de fábrica en las mangas. ¿Cuándo la había comprado y sobre todo con qué dinero? Sofía, ven, dijo él con una voz diferente, más suave de lo habitual, con una entonación que Sofía no le oía desde hacía mucho tiempo, quizás 1 año, quizás 2. Así hablaba cuando la cortejaba, cuando quería impresionarla. Ella dejó la bolsa de la compra en un taburete, se quitó la chaqueta, lentamente, sin prisa. Algo dentro de ella ya se había tensado como una cuerda, aunque aún no sabía por qué. ¿Qué pasa?, preguntó. Nada, solo que tengo una cosita para ti. Extendió la mano. En la palma había una cajita pequeña, de terciopelo azul oscuro, del tipo que se encuentra en las joyerías. Sofía se quedó mirándola sin moverse. Durante unos segundos permanecieron así, él con la mano extendida, ella con la bufanda húmeda en la mano, y en el pasillo reinaba el silencio, solo el tic-tac del reloj de la cocina. Cógela, dijo Marcos. En su voz brilló un destello de impaciencia, rápido, como una sombra tras un cristal. No muerde. Sofía cogió la caja. Era ligera, casi sin peso. El terciopelo bajo sus dedos se sentía suave y ligeramente frío. ¿Qué es?, preguntó, aunque sus manos ya estaban abriendo la tapa por sí solas.
Quería darte una alegría. Trabajas tanto, te cansas. Pensé que te merecías algo bonito. Dentro, sobre un cojín de satén blanco, había un collar de oro, fino, delicado, con un trenzado elegante. El cierre era un poco más grande de lo habitual, con un pequeño elemento redondeado que parecía un adorno. A primera vista, simplemente una joya, nada especial, y en ese instante a Sofía le golpeó. No fue un pensamiento, fue una sensación física, como un empujón en el pecho. La voz de la anciana, aquella misma voz baja con olor a lavanda. Cuando tu marido te regale un collar, no te lo pongas. Déjalo toda la noche en un vaso con agua. Le temblaron los dedos. La caja casi se le resbaló de las manos. Sofía la apretó con más fuerza y se obligó a levantar la vista hacia Marcos. Él la observaba, expectante, con una leve sonrisa, inclinando ligeramente la cabeza, como un perro que espera a que su dueño le lance la pelota. Debería haber dicho gracias. Debería haber sonreído, haberse puesto el collar, haberle dado un beso en la mejilla. Es lo que hacen las esposas cuando sus maridos les regalan joyas. Sería lo normal. Pero lo normal no funcionaba, porque era jueves, no era su cumpleaños, ni su aniversario, ni el Día de la Mujer. Porque el hombre que en 2 años no le había comprado ni una caja de bombones estaba allí de pie con una camisa nueva, oliendo a colonia y ofreciéndole un collar de oro. Porque la anciana del autobús sabía su nombre. Sofía sonrió. La sonrisa le costó, como si los músculos de su cara hubieran olvidado ese movimiento y tuvieran que reaprenderlo. Es precioso. Gracias, Marcos. Me lo pondré mañana para ir a trabajar. Hoy ya es tarde y voy con ropa de casa. El rostro de Marcos cambió. Muy sutilmente, por una fracción de segundo, la sonrisa permaneció, pero sus ojos se volvieron diferentes. En ellos brilló algo parecido al fastidio, a la decepción. Claramente esperaba que se pusiera el collar en ese mismo momento, allí en el pasillo, delante de él. Está bien, como quieras, dijo, metiendo las manos en los bolsillos. Pero póntelo todos los días, ¿vale? Te quedará muy bien. Lo elegí con mucho cuidado. Claro, asintió Sofía con firmeza. Llevó la caja a la habitación, la dejó sobre la mesilla de noche, junto al despertador y el vaso de agua que siempre tenía allí. Cerró la puerta, apoyó la espalda en ella y se quedó así unos segundos, presionando la palma de la mano contra el pecho. El corazón le latía rápido e irregular, como después de una carrera. Se acercó a la mesilla, abrió la caja y sacó el collar. Lo sostuvo en el aire, lo giró hacia la luz de la lámpara. El collar parecía normal. El trenzado era fino y uniforme. El oro brillaba. El cierre era un poco más robusto de lo habitual en este tipo de piezas, con ese elemento redondeado. Sofía lo palpó con los dedos, liso, bien ajustado, sin ranuras, sin detalles sospechosos, simplemente un cierre. Entonces, ¿qué estaba buscando? ¿Qué temía? Una anciana desconocida en un autobús le había dicho una tontería, y ella estaba de pie en su habitación, examinando el regalo de su marido, como un policía que inspecciona un objeto sospechoso. Sofía volvió a guardar el collar en la caja, se cambió de ropa, fue a la cocina. Guardó las compras, el arroz en el armario, el aceite en la estantería. Puso el hervidor de agua. Marcos estaba en su habitación, frente al ordenador. Sofía oía los clics amortiguados del ratón y su tos ocasional. Se tomó una infusión mirando por la ventana oscura. En el cristal colgaban gotas de llovizna que se extendían con el brillo de la farola. Sus pensamientos giraban en círculo, como un carrusel que alguien hubiera olvidado detener. La lógica le decía una cosa: olvídalo, quítatelo de la cabeza. La anciana es una excéntrica. El collar es solo un collar. Alégrate de que tu marido se haya acordado de ti por una vez. Pero algo diferente, no la lógica, algo más profundo, de la región de la intuición, de ese oscuro sótano, de la conciencia donde no llega la luz de la razón. Ese algo diferente decía: comprueba. El hervidor hizo clic. Sofía fregó la taza, se secó las manos, escuchó. Desde la habitación llegaba el sonido de algún video. Marcos estaba ocupado. Abrió en silencio el armario de arriba, sacó un vaso de cristal normal, de Duralex, de los que llevaban en esa cocina décadas, lo llenó de agua del grifo, volvió a la habitación, sacó el collar de la caja y con cuidado, con 2 dedos, lo sumergió en el vaso. El collar se deslizó hasta el fondo. El trenzado dorado se desenrolló ligeramente en el agua. El cierre cayó de lado. Sofía tapó el vaso con un platillo, volvió a la cocina, abrió el cajón inferior del mueble, donde guardaba las ollas, una sartén vieja y moldes para hornear que no usaba desde hacía 3 años. Empujó el vaso hasta el rincón más profundo.
detrás de una olla grande con el esmalte desconchado. Marcos nunca abría ese cajón. En todos esos años, jamás. No cocinaba y los utensilios no le interesaban. Cerró el cajón, se enderezó y se miró las manos. Le temblaban ligeramente. Sofía las cerró en puños, las abrió, las volvió a cerrar y luego apagó la luz de la cocina y se fue a la habitación. Marcos se acostó pasada la medianoche. Sofía estaba tumbada con los ojos cerrados y escuchó cómo se desvestía en la oscuridad. El crujido de la cama bajo su peso, el ruido al tirar de la manta. En un minuto, su respiración se volvió regular. Se dormía rápido. Siempre había sido así. Ella se quedó despierta, pensando en el vaso en el cajón inferior, en el collar dorado en el fondo, en la luz difusa de la farola a través de la ventana y en que por la mañana tendría que mirar ese vaso. Se durmió de madrugada, quizás a las 4, quizás a las 5. El sueño fue fragmentado, pesado, sin sueños. El despertador sonó a las 6:30. Sofía abrió los ojos y se quedó unos segundos tumbada mirando al techo. A su lado, Marcos dormía de lado, de cara a la pared, con la manta caída del hombro. Se levantó con cuidado, se puso la bata y salió de la habitación, cerrando la puerta. En la cocina hacía un frío gris. Por la ventana entraba la humedad del amanecer. Sofía encendió la cafetera, luego se quedó parada unos 10 segundos con la mano en el tirador del cajón inferior, sin atreverse a abrirlo. Un pensamiento estúpido le daba vueltas en la cabeza. Mientras no abriera el cajón, todo podría seguir estando bien. Mientras no mirara, el collar sería solo un collar, el agua sería solo agua, y podría seguir adelante. Tiró del tirador, el cajón se abrió con un chirrido, el vaso estaba en su sitio, detrás de la olla, cubierto con el platillo. Sofía lo cogió con ambas manos, lo levantó a la altura de los ojos y lo llevó a la ventana, donde había más luz. El agua estaba turbia, no ligeramente, no un poco, sino de verdad, con un tono amarillento y sucio, que no se produce con el metal común. En el fondo yacía el collar, y junto al cierre, Sofía vio algo que la noche anterior no estaba. Ese elemento decorativo redondeado del cierre, la pequeña inserción lisa que había tomado por un adorno, se había desplazado, revelando una diminuta cavidad, como un escondite en miniatura. De esa cavidad se había filtrado al agua algo viscoso y turbio que se había extendido en una nube sucia, y junto a ella flotaban restos de algo semitransparente, hinchado y deforme. Sofía no entendió de inmediato qué era. Luego lo comprendió. Una cápsula de gelatina, como las de los medicamentos, pero diminuta, oculta dentro del cierre, que durante la noche se había deshecho en el agua y se había abierto, liberando su contenido. Sofía estaba de pie en la cocina, descalza, con su vieja bata, sosteniendo el vaso con los brazos extendidos, y le faltó el aire. No de miedo, de algo más grande que el miedo, de una comprensión que se abría paso en ella lentamente, como agua fría, llenando todo el espacio interior. Ese collar debería haber estado alrededor de su cuello. Ese cierre debería haber estado en contacto con su piel, en la piel fina de la nuca, donde los vasos sanguíneos están cerca, donde el cuerpo está caliente. Y esa cápsula se habría estado disolviendo, no en agua, sino por su calor corporal, lentamente, día tras día. La cafetera hizo clic, apagándose. Sofía se estremeció, dejó el vaso sobre la mesa. Las manos le temblaban con un temblor fino y desagradable, como si tuviera fiebre, pero no la tenía. Se quedó quieta, mirando el vaso con el agua turbia y pensando rápido, febrilmente. Un pensamiento atropellaba a otro. El primer impulso fue tirarlo todo por el fregadero, arrojar el collar a la basura y olvidarlo como una pesadilla, fingir que no había pasado nada. El segundo impulso fue entrar en la habitación, despertar a Marcos y estamparle el vaso en la cara. Gritarle por fin, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? ¿Qué querías hacer? Pero Sofía no hizo ninguna de las dos cosas. Se quedó de pie en la cocina y algo dentro de ella, ese mismo algo que la víspera le había ordenado comprobar, ahora le decía, no te precipites, no grites, no lo desperdicies, piensa. Tapó el vaso con el platillo como antes, lo metió en una bolsa de plástico y la ató bien. Escondió la bolsa dentro de su bolso de trabajo, el marrón gastado. Luego se aseó, se vistió, se peinó. Sus movimientos eran mecánicos, como los de un autómata, pero sus manos dejaron de temblar. Desde la habitación llegó un ruido. Marcos estaba despertando. Sofía escuchó el crujido de la cama, sus pasos por el pasillo, el sonido del agua en el baño. Un minuto después, apareció en la cocina, somnoliento, con una camiseta arrugada y pantalones de pijama, frotándose los ojos. «Qué temprano hoy», dijo bostezando. «Tengo que llegar antes.
respondió Sofía, abrochándose la chaqueta. La voz le salió firme. Ella misma se sorprendió. Cierre trimestral. El jefe lo quiere antes de las 9. Ah, bueno, pues nada. Marcos se sirvió un café. ¿Te pusiste el collar? Sofía, que ya estaba en la puerta, se detuvo un instante y luego se giró. Marcos la miraba por encima de la taza. Su mirada era atenta. No perezosa, no distraída, sino atenta. Le estaba mirando el cuello. Todavía no, dijo ella. El cierre me pareció un poco frágil. Me da miedo perderlo en el trabajo. Quizás lo lleve a un joyero para que lo revise. Una sombra cruzó el rostro de Marcos, rápida, como una ondulación en el agua, y desapareció de inmediato. Se encogió de hombros. Bueno, el cierre es normal, pero como quieras. Venga, que llego tarde. Sofía salió, cerró la puerta y solo en la escalera se permitió soltar el aire. Ese día no fue a trabajar. En su lugar, cogió un autobús al centro y se bajó cerca del centro de salud del barrio. Esperó media hora en la cola para ver a la médica de cabecera, no porque la necesitara, sino porque no sabía a dónde más ir. La médica, una mujer de rostro cansado, escuchó el relato confuso de Sofía y, para su sorpresa, no dio a entender que estuviera loca. Cogió el teléfono, llamó a un colega y anotó una dirección en un papel. Este es el laboratorio municipal. Reciben muestras para análisis toxicológicos. Vaya ahora mismo. Entregue todo, el agua y el collar. Rellene un formulario allí. Sofía fue. El laboratorio estaba en la otra punta de la ciudad, en un edificio antiguo con un pasillo largo que olía a lejía y a productos químicos. Le explicó la situación al empleado de la recepción, un joven con bata blanca que le escuchó con calma profesional. Rellenó el formulario, sacó la bolsa con el vaso del bolso, la desató. El técnico cogió el vaso con cuidado, miró dentro y Sofía notó cómo sus cejas se movían ligeramente por un instante. No dijo nada, solo pegó un número en una etiqueta y guardó el vaso en un recipiente. Los resultados estarán en 3 o 4 días laborables, dijo. Llame a este número o venga en persona. 4 días. Sofía salió del laboratorio a la calle, se sentó en un banco en la entrada y se quedó allí unos 20 minutos, mirando pasar los coches. Luego se levantó y se fue a casa. Tenía que vivir esos 4 días al lado de Marcos, como si nada. Y los vivió. Preparó la cena. Macarrones con tomate, la sopa de pollo del día anterior, arroz con un filete. Se sentó en el sofá a ver la televisión mientras Marcos hacía clic con el ratón en su mesa. Se acostó con él, escuchó su respiración en la oscuridad y se quedó despierta, mirando al techo. Por la mañana, se levantaba, hacía café y se iba a trabajar. Todo como siempre, como si no hubiera pasado nada. Marcos preguntó por el collar 2 veces en esos días. La primera, en la cena, mientras pinchaba un macarrón con el tenedor, como quien no quiere la cosa. ¿Entonces lo llevaste al joyero? Sofía respondió que aún no había tenido tiempo. La segunda, un fin de semana por la mañana, cuando se preparaba para ir a la compra. Sofía, ¿por qué no te lo pones? Me esforcé, lo elegí con cuidado, hasta me duele. Su voz era suave, casi dolida, pero Sofía volvió a captar esa mirada rápida y penetrante dirigida a su cuello, como si estuviera comprobando. La semana que viene me lo pongo, dijo ella. Prometido. Él asintió y se dio la vuelta. Al cuarto día, un martes, Sofía pidió salir antes del trabajo después de comer. Le dijo a su jefe que tenía una cita médica y fue al laboratorio. El pasillo estaba vacío, solo el zumbido de los fluorescentes en el techo. Dio el número de su caso y le trajeron un sobre. Lo abrió con los dedos entumecidos, sentada en una silla contra la pared. El informe estaba impreso en un formulario oficial con sellos y firmas. El texto era seco, burocrático, lleno de términos técnicos, pero la esencia, Sofía la comprendió de inmediato. En el agua se han encontrado trazas de compuestos de metales pesados, plomo y talio, en una concentración significativamente superior a los límites permitidos. En caso de contacto prolongado con la piel, especialmente en la zona del cuello, la sustancia es capaz de penetrar gradualmente en el organismo. La cápsula de gelatina fue diseñada para una disolución lenta por el calor corporal. Sofía releyó la última frase 3 veces. Diseñada para una disolución lenta por el calor corporal. El calor de su cuerpo, el calor de ella. Aquello debía disolverse sobre ella, ser absorbido por ella, envenenándola día tras día, semana tras semana. Mientras iba a trabajar, preparaba sopa y se dormía junto al hombre que lo había hecho. Dobló el informe y lo guardó en el sobre. Lo metió en el bolso, se levantó, salió del laboratorio. Fuera soplaba un viento frío, y Sofía caminaba por la acera sin abrocharse la chaqueta, sin notar el viento, ni la llovizna,
ni a los transeúntes. Por dentro se sentía vacía y pesada a la vez, como una habitación de la que han sacado todos los muebles pero han olvidado apagar la luz. No fue a casa, fue a la comisaría. En la comisaría había ruido. Al otro lado de una pared discutían a gritos. Las puertas se cerraban de golpe. El teléfono sonaba sin que nadie lo cogiera. Sofía se sentó en una silla dura en el pasillo, abrazando el bolso con el sobre contra sus rodillas. El agente de la entrada tardó en llamar a alguien, pero luego lo acompañó a un despacho en el segundo piso. El inspector era joven, unos 30 años no más, de pelo corto, ojos cansados y una taza de café frío sobre la mesa, junto a una pila de carpetas. Dijo que se llamaba Morales, le acercó una silla y la escuchó con atención, sin interrumpirla, mientras Sofía le contaba todo. Habló con calma, en orden. Ella misma se sorprendió de esa calma. El collar, el vaso, el laboratorio, el informe. Puso sobre la mesa el sobre con los resultados y la bolsa con el collar, que había recogido del laboratorio junto con el informe. El inspector desdobló el formulario, lo leyó, levantó la vista. ¿Se da cuenta de que esta es una acusación muy grave? Lo sé, respondió Sofía. Por eso he traído pruebas. No he venido solo con una historia. Él asintió, sacó un formulario de denuncia de un cajón y le tendió un bolígrafo. Sofía escribió durante un buen rato, con cuidado, rellenando cada línea con letra pequeña. Cuando terminó, el inspector releyó el documento. Hizo algunas preguntas para aclarar detalles. ¿Cuándo exactamente le había regalado Marcos el collar? ¿Cómo se había comportado después? Si había preguntado por él. Sofía respondía de forma breve y precisa. El inspector Morales tomaba notas. Solicitaremos una nueva pericial en nuestro laboratorio, dijo. Es el procedimiento estándar, e iniciaremos las investigaciones. Por ahora, vuelva a casa y actúe como si nada. No le diga a su marido nada sobre la denuncia ni sobre los resultados. ¿Podrá hacerlo? Podré, dijo Sofía, y comprendió que, efectivamente, podría. Llevaba ya 4 días haciéndolo. La investigación avanzó más rápido de lo que esperaba. 3 días después, la llamaron para que fuera a la comisaría. El inspector Morales la recibió en el mismo despacho, solo que había más carpetas sobre la mesa y la taza de café era otra, con el borde desconchado. La segunda pericial ha confirmado los resultados, dijo, talio y plomo. Ahora estamos investigando dónde se modificó exactamente el collar. Hemos solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad de las joyerías de la ciudad. Llevará un tiempo, pero ya estamos acotando el círculo. Sofía sintió y se fue. El tiempo se arrastraba lentamente, espeso, como miel cayendo de una cuchara. Seguía yendo a trabajar, volviendo a casa, haciendo la cena. Marcos no notaba nada, o fingía no notarlo. Empezó a preguntar con menos frecuencia por el collar. A veces soltaba una frase de pasada, como, ¿quién no quiere la cosa? Entonces, ¿aún no te lo has puesto? Sofía respondía que se lo pondría el fin de semana, y cada vez veía esa sombra rápida cruzar su rostro. Un tiempo después, el inspector volvió a llamar. Su voz era diferente, serena, directa. Hemos encontrado la joyería. Joyería El Diamante, en la avenida de las Acacias. En las imágenes de las cámaras, su marido aparece hablando con un joyero. La fecha es de 10 días antes de que le diera el collar. El joyero ya ha sido interrogado. Sofía fue a la comisaría. El inspector Morales le contó los detalles. El joyero, un hombre de mediana edad que llevaba más de 20 años en el negocio, declaró que el cliente había llegado con un collar ya hecho y le había pedido algo inusual. Crear en el cierre una pequeña cavidad con tapa donde se pudiera colocar una cápsula de gelatina. Le explicó que dentro habría hierbas aromáticas y medicinales. Su esposa estaba enferma y un naturópata le había recomendado llevarlas pegadas al cuerpo. El joyero no hizo más preguntas, dijo el inspector. El encargo era extraño, pero formalmente no había nada ilegal. Lo hizo en 3 días. Cobró una cantidad razonable. Pero hay más. Abrió la carpeta y sacó un protocolo de interrogatorio. El joyero mencionó que mientras trabajaba en el encargo, entró en la tienda una vieja conocida suya, ex joyera, una mujer mayor, doña Carmen. A veces le ayudaba con la tasación de piedras, era amiga de toda la vida de los dueños. Entró por casualidad, vio el trabajo inusual y se interesó. El joyero le contó sobre el encargo, la cápsula, las hierbas medicinales. Dijo que doña Carmen lo escuchó todo, se puso muy seria y estuvo un buen rato mirando la foto del collar que el cliente había dejado. Sofía escuchaba y algo dentro de ella empezaba a moverse, como las piezas de un puzzle que había estado girando en sus manos durante mucho tiempo, sin entender cómo encajaban. Doña Carmen, repitió lentamente, una mujer mayor, joyera. El inspector asintió. Aún no hemos establecido la conexión,
Pero creo que sé quién es, dijo Sofía. Llamó esa misma noche. No a doña Carmen, no tenía su número. Llamó a doña Pilar, la vecina de su abuela en Miraflores, la única persona de allí cuyo teléfono había guardado. Doña Pilar contestó al cuarto tono. Se alegró. Empezó a lamentarse de que Sofía ya no apareciera por allí, y Sofía, interrumpiéndola con una disculpa, le preguntó directamente: «Doña Pilar, ¿usted conocía a una tal Carmen?». Hubo una pausa en la línea. Luego, doña Pilar exclamó: «¡Sofía, hija! Pues claro que es Carmen, la amiga de tu abuela Isabel». Carmen e Isabel fueron amigas 40 años, desde la juventud. Empezaron juntas en la fábrica. Luego Carmen se metió en la joyería y tu abuela en la contabilidad, pero siguieron siendo amigas hasta el final. Tu abuela, cuando ya estaba enferma, le decía: «Carmen, si le pasa algo a mi Sofía, échale un ojo». Y Carmen se lo prometió. Sofía estaba sentada en la cocina con el teléfono pegado a la oreja y el cuadro se iba completando pieza a pieza, como un mosaico al que le faltaba un fragmento que ahora había sido encontrado. Doña Carmen había visto en la joyería un encargo extraño. Su intuición profesional, 40 años en el oficio, le dijo que unas hierbas medicinales en una cápsula de gelatina oculta en el cierre de un collar no sonaba bien, pero no sabía para quién era ese collar. El joyero, sin embargo, sin ver ningún secreto en el encargo, se lo contó. Mencionó que el cliente se llamaba Marcos, que hablaba de su esposa, que trabajaba mucho, que se cansaba y que tenían una casa en Miraflores que iban a vender pronto para cambiar de vida, empezar de nuevo, y que mientras tanto quería darle una alegría a su mujer con esas hierbas. Miraflores, Marcos, esposa, casa en venta. A doña Carmen le recorrió un escalofrío. Sabía perfectamente a quién pertenecía la casa de Miraflores. Doña Isabel le había hablado de ella tantas veces que Carmen podría describir cada higuera del patio. Y el marido de Sofía se llamaba precisamente Marcos. Doña Isabel, en vida, había mencionado su nombre más de una vez, siempre con esa misma entonación de preocupación. Ahora doña Carmen lo sabía con certeza. Pero, ¿qué hacer? ¿Ir a la policía? ¿Con qué? Con una sospecha. La cápsula la había traído el propio cliente. El joyero no sabía qué había dentro. Formalmente, no se había infringido ninguna ley. ¿Contárselo directamente a Sofía? Pero, ¿cómo? ¿Acercarse a una joven prácticamente desconocida y decirle: «¿Tu marido quiere envenenarte?». Sofía la tomaría por loca. No le creería ni una palabra. Doña Carmen hizo algo diferente. Sabía la dirección de Sofía. Doña Isabel se la había dado por si había una emergencia. Sabía qué autobús cogía del trabajo. La abuela lo mencionaba en sus conversaciones, quejándose de que su nieta se pasaba el día metida en el 17. Durante 3 noches seguidas, doña Carmen, una mujer de 70 años con las rodillas doloridas, se subió al autobús número 17 en diferentes paradas y recorrió toda la línea, escudriñando los rostros de los pasajeros. A la tercera noche, vio a Sofía y le dio el único consejo que podía funcionar, sin acusaciones, sin explicaciones, sin pánico. Una instrucción simple y concreta: mete el collar en un vaso con agua. Si la cápsula contenía algo peligroso, el agua lo mostraría. Si no, no pasaría nada, y Sofía simplemente pensaría que se había topado con una anciana excéntrica. Doña Carmen la llamó por su nombre a propósito, para que las palabras se le grabaran en la memoria, para que Sofía no las descartara. Y no le dio más explicaciones, porque las explicaciones habrían generado no confianza, sino simple curiosidad. Sofía colgó el teléfono y se quedó sentada un largo rato a la mesa de la cocina, sin encender la luz. Fuera, brillaban las farolas. Las gotas de llovizna se deslizaban por el cristal. 3 noches. Una mujer mayor había estado 3 noches viajando en un autobús ajeno para avisar a la nieta de su amiga fallecida, sin saber con certeza si en la cápsula había veneno, arriesgándose a parecer una loca. Pero se lo había prometido a doña Isabel, y cumplió. Marcos fue detenido 2 semanas después de la denuncia. Sofía no se enteró por el inspector, sino por la vecina de su rellano, que vio un coche de policía entrar en el patio y a 2 hombres de paisano subir al tercer piso. La vecina llamó a Sofía al trabajo, rebosante de detalles, pero Sofía en ese momento ya lo sabía. El inspector Morales se lo había advertido por la mañana brevemente por teléfono. Hoy procederemos a la detención y al registro. No esté en el apartamento hasta la noche. Y ella no estuvo. Se quedó sentada en el trabajo, mirando el monitor sin ver un solo número. Las manos estaban sobre el teclado, pero los dedos no se movían. Su compañera Marina le preguntó 2 veces si se encontraba bien. Sofía asintió y dijo que era dolor de cabeza.
Por la noche el inspector volvió a llamar y le pidió que fuera a la comisaría. Su voz era firme, pero Sofía captó algo nuevo, no cansancio, sino el peso de quien ha visto lo que esperaba ver y por ello no se siente más aliviado. En el despacho, el inspector Morales le resumió los resultados del registro. En el ordenador de Marcos encontraron el historial de búsqueda de los últimos 6 meses. Había buscado información sobre envenenamiento transdérmico, sobre la penetración de sustancias tóxicas a través de la piel, había leído artículos sobre los síntomas de la intoxicación crónica por talio, había entrado en foros donde se discutían casos de envenenamiento por metales pesados. Había introducido en el buscador frases como ¿cuánto tiempo de exposición al talio para incapacitar? Y penetración transdérmica de plomo por el cuello. Las búsquedas estaban distribuidas en el tiempo, con cuidado, no en un solo día, sino a lo largo de 3 meses, como si estuviera estudiando el tema sistemáticamente, poco a poco. Encontraron también una conversación en una aplicación de mensajería. Con un apodo que no coincidía con su nombre real, Marcos hablaba con una cuenta anónima sobre la compra de un compuesto de talio. El pedido se había hecho a través de una web que vendía reactivos químicos. El concepto del envío era reactivo para experimento científico. El paquete había sido entregado en un punto de recogida unos meses antes. Pero lo más importante no estaba en el ordenador. En el cajón de su escritorio, bajo una pila de revistas viejas, había un contrato de donación preparado. Donante, Sofía. Donatario, Marcos. Objeto de la donación, terreno con casa en Miraflores. El contrato estaba relleno, solo faltaban las firmas. Al lado había la tarjeta de una inmobiliaria y la impresión de un anuncio de venta. El terreno estaba valorado en 450,000 euros. El plan estaba trazado a varios meses, dijo el inspector, cerrando la carpeta. No pretendía matarla, al menos no de inmediato. El cálculo era otro. Con el uso diario del collar, la cápsula se iría disolviendo gradualmente por el calor corporal. Microdosis de la sustancia tóxica penetrarían a través de la piel. Al cabo de unas semanas, empezarían los síntomas: cansancio crónico, dolores de cabeza, confusión mental, debilidad. Los médicos probablemente lo habrían atribuido al agotamiento o al estrés. En ese estado, deprimida, con el juicio alterado, usted, según sus cálculos, firmaría sin mucha resistencia los documentos de traspaso de la propiedad y luego la venta. Sofía escuchaba y sentía que algo dentro de ella se apagaba definitivamente. No la rabia se había consumido hacía tiempo. No el miedo había quedado atrás. A lo largo de los días de espera, la última chispa, la que durante semanas, en algún rincón de sí misma, aún esperaba que fuera un error, que hubiera una explicación, que Marcos no podía ser capaz, esa chispa se había extinguido. Lo había calculado todo. Encontró la sustancia, encontró al joyero, preparó el contrato, buscó un comprador, 450,000 euros. Así valoraba su vida. No su vida, su salud, su razón, su capacidad para decir no. En el interrogatorio, Marcos primero lo negó todo. Dijo que el collar era un regalo normal, que nunca había oído hablar del talio, que el historial de búsquedas era por simple curiosidad. Había visto un documental y quiso leer más. Cuando le mostraron la conversación sobre la compra del reactivo, guardó silencio unos minutos y luego cambió de táctica. Dijo que la cápsula sí contenía hierbas medicinales, que la pericial se había equivocado, que él solo quería ayudar a su mujer con su cansancio crónico. Pero el conjunto de pruebas no le dejaba margen de maniobra. El informe del laboratorio, confirmado 2 veces. El testimonio del joyero. La grabación de las cámaras. El historial del navegador con decenas de búsquedas intencionadas. La conversación sobre la compra del talio, el contrato de donación preparado, la tarjeta de la inmobiliaria. Cada prueba por separado podría ser discutida, pero juntas formaban una línea recta e implacable, como las vías de un tren. El proceso penal se abrió por tentativa de lesiones graves. Sofía solicitó el divorcio ese mismo mes. El trámite resultó sencillo. Marcos, bajo investigación, no se opuso. Los papeles se tramitaron rápidamente sin disputas por bienes, sin encuentros en el juzgado. Sofía recogió las cosas de él, las metió en 2 bolsas de basura negras y se las llevó a su madre, una mujer mayor que abrió la puerta, miró las bolsas, luego a Sofía y las cogió en silencio, sin hacer una sola pregunta. El piso se quedó vacío. Sofía caminaba por las habitaciones y se iba acostumbrando al silencio. El escritorio de Marcos lo desmontó
y lo sacó al balcón. En su lugar, puso la lámpara de su abuela que guardaba en el altillo del armario. Por las noches la encendía. Se sentaba en el sillón y leía, por primera vez en varios años. Antes no tenía ni tiempo ni fuerzas. Encontró a doña Carmen a través de doña Pilar. Le dio el número y Sofía la llamó. Brevemente, con torpeza, le pidió si podían verse. Doña Carmen aceptó de inmediato, sin preguntas. Solo preguntó, ¿estás bien, Sofía? Y su voz tembló. Sofía fue a visitarla un sábado por la mañana con un ramo de claveles blancos, grandes, de los que vendían en el mercado de su barrio. Doña Carmen vivía en un 5º piso sin ascensor, en un pequeño apartamento de una habitación lleno de estanterías y macetas de violetas africanas. En las paredes había fotografías enmarcadas, en blanco y negro, amarillentas. Y entre ellas, Sofía reconoció una de inmediato, su abuela de joven, doña Isabel, con un vestido claro, riendo, y a su lado, también joven, también riendo, Carmen. El patio de la fábrica, verano, al fondo una chimenea y ropa tendida. En la minúscula cocina, con ventana a un patio de luces, olía a canela y a manzana. Sobre la mesa había una tetera con una funda de punto, 2 tazas con el borde azul y un plato con un bizcocho de manzana cortado en porciones perfectas. «Siéntate», dijo doña Carmen, poniendo los claveles en un jarrón con agua. «Come, es la receta de Isabel, por cierto. Ella siempre le ponía más canela de la que decía la receta, y tenía razón». Sofía se sentó, cogió un trozo de bizcocho, le dio un mordisco y reconoció el sabor, exactamente el mismo que el de su abuela. El mismo bizcocho, las mismas manzanas, la misma canela además. Se le hizo un nudo en la garganta. Doña Carmen se sentó enfrente, rodeó su taza con las manos y empezó a contar, sin prisa, en voz baja, cómo se conocieron en la fábrica, las dos con 19 años. Cómo iban juntas al cine, los martes, y luego a tomar un helado. Cómo Carmen se fue a la joyería e Isabel a la contabilidad, pero todos los sábados se llamaban por teléfono, y así durante 40 años, sin falta. «Me lo contaba todo sobre ti», decía doña Carmen, mirando su taza. «¿Cómo te iba en el colegio? ¿Cómo entraste en la universidad? ¿Cómo te enamoraste por primera vez en tercero de la ESO y lloraste en su cocina? Estaba tan orgullosa de ti. Y cuando te casaste, se alegró, claro, pero se preocupó. Decía, el marido de Sofía no es malo, parece, pero no es de fiar, no tiene arrestos. Y mira mi finca de una manera extraña». Yo le decía entonces, no inventes, Isabel, los jóvenes ya se apañarán. Pero ella negaba con la cabeza. Doña Carmen se calló, dejó la taza sobre la mesa. Me dijo, «Carmen, si me pasa algo y Sofía está en apuros, no la dejes sola, te lo pido. No tengo a nadie más a quien pedírselo». En la cocina reinaba el silencio. Fuera, las palomas caminaban por el alféizar, haciendo ruido con las uñas. «Se lo prometí», dijo doña Carmen, sin más. Y cuando vi ese encargo en la joyería, esa cápsula en el cierre, esas hierbas medicinales, y luego oí el nombre del cliente, Marcos, que tenía una casa en Miraflores en venta, algo se me rompió por dentro. Llevo 40 años en la joyería Sofía. He visto de todo. Pero una cápsula en el cierre de un collar, nunca. La gente normal no hace eso. Y luego Miraflores, Marcos, todo encajaba. Me acordé de Isabel al instante, de cómo se preocupaba por ti, de cómo decía que tu marido no era de fiar, que le había echado el ojo a la finca, y no pude dejarlo pasar. Sofía estaba sentada, con los dedos entrelazados sobre las rodillas. El bizcocho se enfriaba en el plato. De la pared del vecino llegaba una música suave, algo melódico y antiguo, del tipo que su abuela escuchaba en la finca con las ventanas abiertas de par en par. «Estuvo usted 3 noches en el autobús», dijo Sofía, con las rodillas doloridas, con el frío. Doña Carmen hizo un gesto con la mano. «¿Qué rodillas? Llevan doliéndome 20 años, ya estoy acostumbrada». «¿Y el autobús? ¡Qué tontería! He pasado por cosas peores». Sonrió, y en esa sonrisa, Sofía vio de repente a su abuela. No el rostro, no los rasgos, sino algo diferente, esa misma fuerza tranquila y discreta que no hace alarde de sí misma, no exige reconocimiento, sino que simplemente hace lo que hay que hacer, porque es lo correcto. Sofía la abrazó con fuerza, con torpeza, hundiendo el rostro en su hombro, que olía a lavanda y menta, el mismo olor del autobús, y lloró por primera vez en todas esas semanas. Por el vaso de agua turbia, por los 4 días de espera,
por el pasillo del laboratorio, por el despacho del inspector, por las bolsas negras con la ropa de Marcos, por el contrato de donación en el cajón, por la abuela a la que no había podido visitar en su último mes, por la higuera en el patio de la finca, por todo lo que le podrían haber quitado y no lo hicieron, porque una mujer mayor había cumplido su promesa. Doña Carmen le acariciaba la cabeza en silencio. No decía nada, simplemente la sostenía. La finca, Sofía no la vendió. En sus siguientes vacaciones, cuando el juicio de Marcos aún estaba en curso, se cogió unos días libres y fue a Miraflores. Sola, en autobús hasta el pueblo y luego 15 minutos a pie por el camino de tierra, pasando por un campo de girasoles y un viejo pozo con tapa de madera. La cancela se abrió con su chirrido habitual. El patio estaba invadido por la maleza. La hierba le llegaba hasta las rodillas. Junto a la valla había crecido una higuera. En el camino habían brotado dientes de león. Sofía fue a la casa, subió al porche, giró la llave en la cerradura. La puerta se abrió pesadamente, con esfuerzo. Se había hinchado con la humedad. Dentro olía a madera vieja y a algo ligeramente dulzón, quizás los higos del año anterior que no había recogido. Fue abriendo las contraventanas una a una, dando la vuelta a la casa, empujando las pesadas hojas, dejando entrar la luz. Abrió las ventanas. El viento entró en las habitaciones, movió las cortinas de la abuela, blancas con rosas bordadas en los bordes. Sofía se quedó parada en medio de la cocina, mirando la mesa donde su abuela hacía dulce de membrillo, la estantería con los tarros, el reloj de pared que se había parado hacía mucho tiempo y que no se decidía a tirar. Se quedó en Miraflores una semana. Cortó la hierba, podó la higuera, encaló los troncos de los árboles frutales como le había enseñado la abuela, una capa gruesa hasta la primera rama. Reordenó las cosas en el armario. No tiró nada, solo lo colocó con más esmero. Arregló el grifo que goteaba en la cocina. Por las noches se sentaba en el porche con una taza de manzanilla y veía el sol ponerse tras el embalse, tiñendo el agua de un naranja oscuro. Doña Pilar pasaba a verla cada día. Le traía pastas, o pepinos de su huerto, o simplemente se sentaba a charlar. Al tercer día vino doña Carmen. Estaba de visita en una finca cercana y se acercó. Tomaron el té juntas en el porche, las tres, y doña Pilar contaba cómo la abuela una vez había echado al carnero del vecino con una escoba. Doña Carmen se reía y añadía detalles que doña Pilar no recordaba. Antes de irse, Sofía salió a la cancela y clavó en el poste una pequeña placa de madera que había encargado a un artesano local. Simple, sin adornos, con las letras grabadas a fuego, Finca de Isabel. La placa quedó derecha, las letras eran nítidas, y el sol de la mañana incidía sobre ellas con una luz suave y oblicua. Sofía se quedó quieta, ajustó la placa, pasó el dedo por el nombre de su abuela, luego cerró la cancela, se echó el bolso al hombro y caminó hacia la parada del autobús. Iba por el camino de tierra, pasando el campo, pasando el pozo, y pensaba que la abuela seguía cerca, no en un sentido místico, sino en el más simple y real. En la promesa que una amiga le hizo a otra, en las 3 noches en un autobús frío, en el vaso con el collar escondido en el cajón de la cocina, en el bizcocho de manzana con más canela de la que decía la receta, en los ojos penetrantes y claros que la miraron desde debajo de una boina verde y dijeron, se lo prometí, y no la dejé sola. Sofía empezaba su vida de nuevo, sin miedo, sin mirar atrás, con la llave de la finca en el bolsillo, y con la certeza silenciosa de que lo más importante en la vida no son los collares de oro, ni los cientos de miles de euros por un terreno, sino las personas que cumplen su palabra, incluso cuando aquella a quien se la dieron ya no está.